Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, esto es Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a comprender sin estridencia y sin condescendencias el proceso electoral en curso. Esta noche, en tiempo de definiciones, tendremos como invitado a Alfredo López Campa, quien es miembro de la dirección del partido Movimiento Ciudadano. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, con el académico Luis Daniel Vázquez, vamos a analizar cómo están tomando los partidos políticos el tema de los derechos humanos en sus plataformas. Y en la ruta de la elección, el consejero electoral Lorenzo Córdoba nos hablará de las cuotas de género en las candidaturas en este proceso electoral. Acompáñenos, estamos en vivo desde Ciudad Universitaria, comenzamos. Corte de Caja. Las elecciones son más que un llamado a votar. Son una oportunidad para que un país sea discutido, conocido y analizado a profundidad para encontrar soluciones a sus distintos problemas. Es por ello que las plataformas electorales son documentos fundamentales en un proceso electoral. Lamentablemente, estas definiciones de los partidos suelen quedar en segundo plano. En Observatorio 2012, retomamos la importancia de las plataformas electorales de los diferentes partidos políticos y analizaremos hoy la manera en que abordan el crucial tema de los derechos humanos. Estamos ya en Corte de Caja. Luis Daniel Vázquez, académico de Flaxo, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, Ciro. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Uno de los temas que cada vez, por fortuna por un lado, está más en el centro de la atención de la opinión pública son los derechos humanos. No siempre por buenos motivos, porque lo que estamos teniendo es un atropello cotidiano de los mismos y esa sería pues la mala razón por la cual estén siendo parte de la discusión, pero sin duda tienen que ser uno de los asuntos de los que explícitamente se ocupen las fuerzas políticas que quieren hacerse pues con los espacios de gobierno y de representación en nuestro país. ¿Cómo está el tema de derechos humanos en general en las plataformas electorales? Lo primero a comentar es que el tema de derechos humanos normalmente se puede trabajar en dos vías. Se puede trabajar bajo una lógica transversal y entonces el tema de los derechos humanos se aparece en múltiples secciones. Las secciones dedicadas a educación, las secciones dedicadas a salud, las secciones dedicadas a grupos en particular, como por ejemplo derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero también puede suceder que haya una sección específica para los derechos humanos. Entonces yo me ocupé de mirar justo las plataformas electorales y ver si había secciones específicas de derechos humanos y qué decían, y después rastrear la palabra derechos humanos en la totalidad de las plataformas para ver cómo aparecía. La cosa tal vez muy interesante es que de las plataformas son más o menos documentos entre 60, 70 páginas, las más largas tienen 100 páginas, aparecen poco los derechos humanos, todavía aparecen poco. De hecho, en la plataforma del PAN, que tiene 69 páginas, por ejemplo, sí tiene una sección que le dedica específicamente a los derechos humanos, que no tiene alrededor de 3 páginas más o menos, es decir, el 3% de la totalidad de su plataforma, que tiene 98 páginas. El PRD tiene una plataforma de 69 páginas que también se puede leer sin mucho problema. Ese le dedica 13 páginas al tema de derechos humanos, el PRD, que es bastante más en cuanto a porcentaje de la plataforma en su totalidad. Y en cambio la plataforma del PRI no tiene una sección específica de derechos humanos, ¿no? Pero sí aparece el tema de derechos humanos vertido en otras múltiples discusiones. Ok, entonces pues es un tema que puede ser transversal, pero que al mismo tiempo puede estar disperso.
¿Cuáles serían las definiciones importantes que tú encontraste, por ejemplo, en el Partido Acción Nacional? Claro. El Partido Acción Nacional le dedica mucho de su plataforma al trabajo de capacitación en materia de derechos humanos. Ellos se ve que están muy interesados a la parte de educación en derechos humanos, en particular capacitación de los servidores públicos. Eso les interesa, eso es de lo que más aparece. Y la otra cosa que aparece mucho en cuanto a derechos humanos en su plataforma tiene que ver con los derechos de los migrantes. Sin embargo, la parte más atractiva o más llamativa de la plataforma del PAN en materia de derechos humanos tiene que ver con el primer punto. Cuando tú llegas a la sección que le dedica a los derechos humanos, el primer punto es hacer una reforma constitucional para proteger la vida humana desde la concepción y hasta la muerte. ¿Qué quiere decir proteger la vida humana desde la concepción y hasta la muerte? En buena medida es la puerta de entrada que han seguido las legislaturas locales para prohibir el aborto y para prohibir también la eutanasia. Tema que le va a ser nada sencillo al PAN trabajar por el hecho de que la única mujer que se encuentra hoy como candidata es justo Josefina Vázquez Mota, y seguramente va a ser un tema que le van a interpelar en breve. Claro, además, eventualmente esto puede abrir una puerta para la violación de los derechos humanos de las mujeres, en tanto si lo que se debe de proteger es la vida desde la concepción, pues por ejemplo la interrupción del embarazo por distintos motivos, incluso por abusos contra la mujer, por alguna violación, puede estar en entredicho lo que ya hemos avanzado. Claro, sí, de hecho ese es el gran problema que hemos tenido en las legislaturas locales después de que el Distrito Federal autorizó vía ley o vía una reforma legislativa la posibilidad de que se pudieran hacer el aborto en cualquier momento durante las primeras 12 semanas. Lo que tuvimos después fue algo que se conoció como una revuelta conservadora en varias entidades federativas, en varias legislaturas locales, que lo que hicieron fue justo esta modificación, esta reforma en las constituciones locales para ir o para prohibir ese derecho al aborto. Y en el otro extremo de la existencia humana, el tema del derecho a una muerte digna, que es la eutanasia en una sociedad que envejece rápidamente, pues también parece como un tema, una definición relevante. Claro, totalmente, sí, totalmente. Llamativo que aparezca, y como primer punto eso. Llamativo, aunque no es contrario, por lo menos en ese sentido, la plataforma del PAN es coherente con los principios que siempre manejó el PAN con respecto a ese punto, pero sin duda va a ser uno de los temas importantes a debatir y de los temas más cuestionables durante... Las definiciones, digamos, del PRI alrededor de la coalición del PRI en materia de derechos humanos. En el caso del PRI, el Partido Verde Ecologista, te comentaba que no hay una sección específica dedicada a los derechos humanos. Aparece la idea de derechos humanos en varias partes. Aparece sobre todo de forma muy nominativa, no hay propuestas muy específicas que uno pueda debatir con el PRI. Sin embargo, la parte tal vez más interesante tiene que ver con que se mantiene una idea de la soberanía como escudo, es decir, una idea fuertemente nacionalista. Hay una parte que el PRI le dedica a la plataforma electoral donde comienza a hablar de la necesidad de dedicarle tiempo y firmar estas convenciones en materia de derechos humanos y tener más presencia en estos organismos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente ha dictado múltiples sentencias contra el gobierno mexicano. Y sin embargo pone una coma y abre un paréntesis y dice sin violentar violentar o intervenir la soberanía nacional, la soberanía del Estado mexicano. Este es una contradicción. Viejo debate de los 70s que uno pensaba que ya estaba totalmente rebasado, pero que nos invita a pensar entonces cuál va a ser la postura a nivel primero local y después internacional que va a tener el gobierno mexicano, porque va a tener, parece, bueno, no el gobierno mexicano, sino en su caso la candidatura y las propuestas de este partido o de esta coalición en un futuro. Porque justo esa era la política que teníamos nosotros en los 70s, la política de hacia adentro nada, hacia afuera todo, ¿no? Entonces, de mucha presencia en esos organismos internacionales, pero evitar cualquier tipo de intervención. De hecho, hay algunos ordenamientos legales en México, como el arraigo, que han sido cuestionados en los informes de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el caso mexicano. Totalmente. Ahora, no quisiera que nos comiéramos el tiempo sin hablar de los partidos que están alrededor de la coalición
que encabeza el PRD. Sí, en esa plataforma electoral, esa es la plataforma que tiene como más páginas, que más tiempo le desarrolla, entonces tiene una sección general de derechos humanos, pero luego tiene, ellos decidieron hacer varias secciones dedicadas a grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indios, niñez, personas con discapacidad, derechos de los jóvenes, diversidad sexual, perspectiva de género. Los grupos a los que más tiempo le dedica, perspectiva de género, indios y jóvenes. Parece que ahí está en buena medida también la clientela de estos dos partidos o tres partidos que se animan a dedicarle mucho más tiempo a esos grupos en situación de vulnerabilidad. Y tal vez la parte más interesante, o lo que a mí más me llamó la atención de la plataforma, es que se animan a tratar de fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano central para poder pensar la defensa cuasi jurisdiccional de los derechos humanos en México, pero se animan a proponer que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional sean vinculantes. Y este es un tema muy controvertido dentro del mundo de los derechos humanos, porque entonces la comisión deja de ser tal, deja de tener una característica de comisión de derechos humanos y se convierte en un tribunal que dicta sentencias. Y eso afecta el funcionamiento propio de la comisión, porque lo que importa de una comisión de derechos humanos, de una defensoría del pueblo, como se le conoce en Sudamérica, es más bien que sea como fácil, llevadera, que pueda hacer rápidamente sus investigaciones, que pueda también fácilmente dictar una recomendación, que no tenga que tener las limitaciones y además pero que no sustituya a un los espacios ordinarios de la justicia, que Totalmente. es donde se deben proteger también los derechos de las personas, ¿no? Sí. Bueno, pues creo que nos has hecho un mosaico, un panorama muy completo en este tema. Seguiremos con estos asuntos sensibles para colocar en el centro de la discusión precisamente las plataformas, que como decíamos en la cortinilla de inicio, no son solo una obligación legal más, son pues la esencia de lo que debería ser el debate político que tenemos por delante en este proceso electoral. Esto es Observatorio 2012, quédese con nosotros, ya está en nuestro estudio Armando López Campa de Movimiento Ciudadano, vamos a conversar con él. Continúe aquí, por favor.